Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Criptonegocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española con todo el análisis, con toda la actualidad y un día más con los mejores expertos pendientes del mercado cripto, pero hoy sobre todo con la lupa puesta en el Banco Central Europeo. Enseguida les contamos la que ha liado un nuevo informe atacando, arremetiendo contra Bitcoin y bueno, se han llevado una sorpresita en las redes sociales. Enseguida le contamos lo que está sucediendo con el Banco Central Europeo, también con Bitcoin intentando recuperar los $52.000 pendientes de Ethereum, de los ETFs, de las opciones que hay de que se aprueben los ETFs este año y también de la locura que se ha desatado en España con Goldcoin. Enseguida le vamos a contar lo que piensan algunos expertos que están alarmando. Dicen que nuestros datos valen más que 70 euros. Enseguida les contamos todo esto, pero como les decíamos, hoy el protagonista es el Banco Central Europeo. Ha reiterado su postura anticripto a pesar del optimismo del mercado. La institución no está convencida por las recientes aprobaciones de fondos cotizados en bolsa de Bitcoin por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Hace apenas unas horas, Ulrich Winzel, el director general de la División de Infraestructura del Mercado y Pagos del BCE, y Jürgen Schaff, asesor de la misma división, han publicado una entrada en el blog oficial del banco. El titular de esta entrada habla por sí solo, dice aprobación de ETF para Bitcoin, la nueva ropa del emperador desnudo. Los autores no están de acuerdo con la afirmación de que la aprobación del ETF de Bitcoin en Estados Unidos confirme que las inversiones en Bitcoin son seguras y que el real anterior fue prueba de un triunfo imparable. Dice que el valor justo de Bitcoin sigue siendo cero, es lo que afirman los banqueros del Banco Central Europeo. Dicen, para la sociedad un ciclo de auge y caída renovado de Bitcoin es una perspectiva sombría. El daño colateral será masivo, incluido el daño ambiental y la redistribución final de la riqueza a expensas de los menos sofisticados. El BCE vuelve a atacar a Bitcoin, pero ojo porque también se ha llevado una sorpresa en su post en las redes sociales, en concreto en X han llevado un fact-check, y es que muchas de las cosas que está aludiendo el Banco Central Europeo en este informe son falsas y las notas de la comunidad de X ya lo han demostrado, pendientes del Banco Central Europeo, que por cierto hace apenas unos días hablaba en un informe del propio Banco Central Europeo pues de que el euro digital básicamente no servía para nada, que no mejoraba PayPal o Visa, pero bueno, ahora arremetiendo contra Bitcoin, intentando colarnos, como siempre, su CBC, su moneda digital del Banco Central, pendientes de todo esto, pendientes de esa respuesta por parte del BCE, pero sobre todo mirando al mercado cripto, repasamos ya un día más el top 10. Empezamos a mirar al mercado cripto y empezamos mirando a la moneda que no le gusta nada al Banco Central Europeo. Empezamos fijándonos en Bitcoin, que viene cayendo un 1,52% en la última semana, con ligeras subidas en las últimas 24 horas del 0,16% hasta los $51.481. En segundo lugar, Ethereum viene fuerte en la última semana, sube un 5,01%, también en positivo en las últimas 24 horas, 1,46% arriba hasta los $2.974. Cerca Ethereum de volver a recuperar los $3.000 que tocó por primera vez hace apenas unos días, por primera vez también en los últimos 2 años. Muy fuerte también en cuarto lugar BNB, sube un 6,24% en la última semana, también en positivo en las últimas 24 horas, 2,01% arriba hasta los $378. En quinto lugar Solana, en negativo, cae un 8,90% en la última semana, prácticamente plana en las últimas 24 horas, se deja un 0,01% hasta los $104. En sexto lugar, XRP, también en negativo, también cayendo un 1,20% en la última semana. En las últimas 24 horas se deja un 0,22% hasta los 54 centavos. En octavo lugar, Cardano, también cayendo en la última semana, un 2,45%. Recupera en las últimas 24 horas un 0,37% hasta los 59 centavos. En noveno lugar tenemos a Avalanche, es la que más cae en la última semana, se deja un 11,45%. Recupera ligeramente en las últimas 24 horas, 0,63% arriba hasta los $37,09. Y cerrando el top 10, un día más está Tron TRX, que sube un 6,83% en la última semana, pero cae un poquito en las últimas 24 horas, un 0,04% hasta los 13 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos, pendientes de Bitcoin, de las altcoins, caídas en Avalanche muy fuertes, tanto BNB como Ethereum, y con muchas noticias, con mucha actualidad que repasamos ya con las Crypto News. Empezamos a mirar a Bitcoin y nos fijamos en uno de los primeros hechos sorprendentes que aprende un inversor principiante en las criptomonedas. Es la forma del gráfico a largo plazo de Bitcoin, la curva logarítmica que aumenta sistemáticamente y que es una evidencia de la explosión de los precios de Bitcoin en los últimos
casi 15 años. Es el impresionante desempeño de Bitcoin lo que ha llevado hoy a Willy Wu, uno de los principales analistas, a comparar la criptomoneda más antigua con las clases de activos más grandes del mundo. La ha comparado con los resultados anuales de todos los activos más grandes y resulta que en 3 de cada 4 años Bitcoin supera claramente a toda la competencia. Sin embargo, 1 de cada 4 años se encuentra constantemente al final del grupo, experimentando caídas masivas. Justamente coincide, como ven, con el halving. En el ranking publicado hoy en X por parte de Willy Wu, compara los resultados anuales de las clases de activos más importantes con Bitcoin, incluyendo al oro, al S&P 500 o al S&P US Aggregate Bond Indexes. Como les contamos, Bitcoin supera a todos los activos del mundo cada 3 de 4 años, a pesar de que el Banco Central Europeo dice que no vale para nada y que su valor es cero. Bueno, pendientes también de los ETFs, miramos ahora al mayor intercambio cifrado de Estados Unidos por volumen de operaciones a Coinbase. Ha estado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos a aprobar la solicitud de Grayscale para convertir su Ethereum Trust en un Ether ETP, un ETF al contado. En una publicación de X, Paul Grewal ha compartido la carta de Coinbase a la SEC, destacando 5 argumentos clave para dar luz verde al ETF Spot de Ether, incluido que el mercado trata a Ethereum como una mercancía y no como un valor. Dice que su carta expone lo que cualquiera que haya prestado la más mínima atención al tema sabe, que Ethereum no es un valor. De hecho, dice, antes y después de la fusión, la SEC, la CFTC y el mercado trataron a Ethereum no como un valor, sino como una mercancía. Coinbase ha declarado en su carta que los argumentos de la SEC en apoyo de la cotización y el comercio de ETP de Bitcoin se aplican con igual y en algunos aspectos mayor fuerza para el comercio y la cotización del ETF al contado de Ether de Grayscale. Pendientes de los ETFs de Ethereum, cada vez más opciones. Ayer había analistas que decían que en torno al 50% de opciones de que se aprueben este año, y pendientes también de la locura con Worldcoin, la iniciativa de Worldcoin liderada por Sam Altman, que ha centrado la atención mundial. Ha recogido casi 3,5 millones de iris en más de un centenar de países, incluida España, lo que plantea serias preguntas sobre el consentimiento y el control que las personas tienen sobre sus propios datos biométricos. Al proporcionar su iris a cambio de criptomonedas, los participantes podrán estar exponiendo sin darse cuenta una parte esencial de su identidad y asumiendo riesgos potenciales de privacidad y seguridad. La preocupación principal está en la naturaleza de los datos biométricos. Según la normativa comunitaria y española, estos datos son considerados de alto riesgo por su capacidad de identificar de manera única a un individuo. Este tipo de información requiere un tratamiento y protección especial, dadas las posibles consecuencias de un mal manejo o una brecha de seguridad. Los peligros van desde el uso indebido en el seguimiento y la vigilancia hasta la posibilidad de un robo de identidad. Los expertos alertan, dicen que tus ojos valen más que 70 euros. Pendientes de la locura con Worldcoin, de la locura también con los ETFs de Bitcoin. Hacemos una pausa, un par de minutos y volvemos con los análisis, con los expertos en Negocios Televisión. El endeudamiento a nivel global es uno de los principales problemas a tener en cuenta en este año 2024. Así nos lo comentaba Steve Ellis, máximo responsable de renta fija global de Fidelity International, en nuestro evento de perspectivas para este año 2024. The era of going back to zero interest rates is over, but my concern is that there's a huge amount of debt outstanding in the global economy. If inflation's in the system, only way in which you can refinance is to keep interest rates very low and keep real yields very low. The good thing about fixed income right now, I think, is that you're kind of getting equity, potential equity-like returns with, hopefully, lower volatility, bond volatility. Pese a las incertidumbres que se nos plantean en el mercado de deuda, ¿qué oportunidades vemos para el inversor en renta fija? Just a case of being safe and just locking into those decent yields that we're getting right now. My philosophy right now is to keep it simple and keep it safe. So I would think the best opportunities lie in front-end duration, so meaning 2 to 5 year segment of the curve, right? So I would think you just want to play it safe, just keep it simple, keep it in investment-grade credit, and keep it in the sort of short-end 2 to 5 year area. En resumen, ante la volatilidad implícita que tendrán los mercados financieros por las incertidumbres macroeconómicas, desde Fidelity apostamos en renta fija por el grado de inversión europeo a corto plazo.
Este show es el más importante de lo que se celebran. Se hace aquí, se hace en Las Vegas. Muchos de los productos que los concesionarios necesitan están aquí en esta convención estos 3 días. Sí que lo que estamos viendo de la evolución tecnológica, digital, la inteligencia artificial, está haciendo que esto cambie. Y esto va a cambiar. La inteligencia artificial al final lo que te tiene que traer es mayor contacto con el cliente, mayor facilidad con el cliente, aumentar tus ventas, digitalizar tus procesos y aumentar tu productividad. Al final lo que has dicho, hay un producto y hay un cliente final y entre medio están los concesionarios. Todo este flujo, cómo lo gestionamos, cómo lo manejamos es lo que marca la diferencia. Yo creo que el recorrido que han hecho nuestros concesionarios como grandísimos grupos de concesionarios, grandes empresas, son muy profesionales. Son mercados muy distintos, o sea, donde el producto que se vende es distinto, la forma de vender es distinta. Y al final pues pasa lo que pasa en España. Hemos dejado de vender coches. Es que no estamos en el 2024 y tampoco vamos a llegar al 1 millón de vehículos. Vamos en buena tendencia, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos están todavía a años luz nuestro, ¿no? Nosotros somos una marca que está muy comprometida con la descarbonización y también con el medio ambiente, con la sostenibilidad, ¿no? ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión, pendientes del mercado cripto después de las recientes subidas que hemos visto en la última semana, después de la aprobación de los ETFs de Bitcoin y sobre todo pendientes en el día de hoy del informe del Banco Central Europeo. Se lo contábamos al principio del programa, ha sorprendido esta entidad del Banco Central Europeo, el BCE, en este caso arremetiendo de nuevo contra Bitcoin, no por el hecho en sí, porque es verdad que no es la primera vez que critican abiertamente a Bitcoin, sino por los argumentos que ha utilizado y también porque se ha llevado una sorpresita en las redes sociales, en concreto en X, donde, bueno, básicamente esta red social le ha desmentido tajantemente. Decía, bueno, pues que la aprobación de ETF para Bitcoin era la nueva ropa del emperador desnudo. Además dicen que no están de acuerdo con que la afirmación de que la aprobación del ETF de Bitcoin en Estados Unidos confirme que las inversiones en Bitcoin son seguras. Básicamente dicen que el valor justo de Bitcoin sigue siendo cero y que para la sociedad un ciclo de auge y caída renovado de Bitcoin es una perspectiva sombría. Dicen que el daño colateral va a ser masivo, incluido, con uno de los argumentos más manidos por parte de los bancos centrales, dice que el daño ambiental
va a ser brutal. Bueno, vamos a analizar estas cuestiones de la mano de Eric Sanz Algaba, cofundador de CryptoProfe, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, Eric. Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal, Sergio? ¿Me escucha? Sí, perfecto, te escuchamos perfecto. Si te parece, empezamos con esto. Yo creo que es el tema del día. El Banco Central Europeo, estamos acostumbrados a mensajes de este tipo por parte de los reguladores de los bancos centrales, pero claro, también precisamente en este momento, después de la aprobación de los ETFs, después de que Bitcoin esté máximos anuales, máximos prácticamente de los últimos 2 años, vemos que está entrando más inversor institucional que nunca y el BCE, pues lejos de retrasarse, dice, bueno, que el valor de Bitcoin es 0, que el daño ambiental va a ser brutal. No sé qué te parece esto del Banco Central Europeo, después de que, por cierto, sacaron un informe la semana pasada donde prácticamente reconocía que el euro digital no va a servir para nada. Dijo que no va a mejorar a Visa o a PayPal, pero bueno, después de admitir eso, ahora cogen y ya remeten contra Bitcoin. No sé qué te parece esto. Sí, totalmente. Al final yo creo que lo conocemos, creo que ha pasado muchas veces que cuando viene una época de ciclo alcista o mercado expansivo en cualquier activo, los institucionales o las personas en general que quizás pues mueven un poco los hilos en ese sentido, intentan en gran medida que, oye, que esto no se les vaya de las manos, quizás están en ese momento de querer acumular más en algún sentido y es por eso que hay momentos en que, como siempre hemos visto, ¿no? China, ¿cuántas veces ha baneado las criptomonedas? Pues creo que viene a pasar lo mismo, ¿no? A lo mejor tenemos una expansión muy fuerte que quieren frenar de alguna manera para tener un ciclo sano y en ese sentido pues arremeten contra la privacidad de los activos, bueno, contra cosas que a lo mejor desde un juicio, desde un punto de vista sano no tiene ningún sentido, pero para ellos sí. Entonces, sin duda, creo que está viniendo un momento expansivo fuerte, quieren poder estar cargando a mejores precios. Grayscale desde enero que ha lanzado los ETFs de Bitcoin no paran de acumular más Bitcoin, pero claro, no les interesa estar acumulando a Bitcoins a precios quizás más altos. Yo creo que en ese sentido va un poco ligado con esa narrativa. No sé si exactamente directamente el Banco Central Europeo con todo lo que está pasando con los fondos de inversión, pero en gran medida creo que es una de las herramientas que utilizan para poder frenar estos impulsos alcistas tan heavies y poder ellos acumular pues esto en mejores precios. Y además la segunda razón, que a ver, no sé si lo ves esto así un poco, pero la segunda razón quizás también es el tema de, como tú dices, aunque ellos arremetan con que el euro digital quizás no va a ser tan útil como parece, obviamente tienen que darle caña, ¿no? O intentar que el público más retail, ¿no? O la gente que está entrando en este sector no lo vea tan fácil quizás el entrar o tenga ciertos miedos o reticencias y en ese sentido al final es competencia directa de su activo, por lo tanto no les interesa obviamente que el mercado del inversor más pequeño entre tan fácilmente y sin ningún miedo a este sector. Estoy de acuerdo contigo, Eric, no les interesa, desde luego. Claro, eso sí, si comparamos a Bitcoin con el euro digital, pues es que no tiene absolutamente nada que ver, no tiene absolutamente nada que hacer. Además, como decías, han llevado un fact-check en X, les han desmentido prácticamente 4 de los puntos que argumentaban en su informe, así que, bueno, el Banco Central Europeo haciendo de las suyas, pero mientras tanto Bitcoin también hace de las suyas. Contábamos un informe al principio del programa que me ha llamado la atención. Bitcoin mejora todos los activos 3 de cada 4 años. Claro, justo coincide con el halving. Es cierto que en todos los halving tenemos un año pues que es un poquito peor, que vamos a decir del 2022, ¿no? Con lo que sucedió con Terra y FTX, pero llama la atención, ya, bueno, llevamos unos cuantos ciclos y bueno, ya hay unos datos más o menos fiables que demuestran que 3 de cada 4 años Bitcoin es el mejor activo del mundo. No sé cómo le sentará esto al Banco Central Europeo. Imagino que eso no está en su informe. No sé quién son los analistas del Banco Central Europeo, pero no sé si es que lo dicen de esa manera porque es lo que les hacen decir o porque realmente lo analizan así. Sin duda, al final, yo creo que es una realidad que cada vez hay más gente que se está dando cuenta del potencial que tiene Bitcoin y todo este sector en concreto. También es verdad que lo que hablamos de que 3 de cada 4 años está haciendo pues, mejores performance el activo Bitcoin contra el resto de activos del mercado tradicional, también es verdad que partimos de una base de que es un activo realmente bastante joven comparado con el resto de activos de los que podemos estar hablando, ¿no? Bitcoin tiene 15 años, obviamente el levantar esa capitalización de mercado a nivel de porcentual es mucho más fácil levantar desde 100 millones, 1 billón o 10 billions que quizás levantar desde varios trillones, ¿no? de dólares americanos. Entonces, claro, en ese sentido también es un poco engañoso, pero sin duda yo creo que lo interesante de todo esto y lo que tú dices es que la gente cada vez se está dando más cuenta de que el potencial que tiene Bitcoin es realmente muy interesante y muy atractivo. Y ya más allá de que lo vean con la parte especulativa, que es mega interesante y todos somos inversores, creo que lo tendrían que ver también con la parte más fundamental, que es, pues, bueno, yo creo que no hace falta que lo repita, pero todo lo que da Bitcoin, ¿no? De descentralización, privacidad, en ese sentido. Entonces,
yo creo que eso es perfecto. Creo que en algún momento también, obviamente, no todo puede ser tan idílico. Creo que, no sé si lo hemos comentado, no lo habéis comentado alguna vez, pero anteriores ciclos alcistas siempre hemos tenido varias caídas durante el ciclo alcista de un 20-30% en Bitcoin, y eso lo vamos a ver seguro, fuera de los buenos porcentajes que saquemos, los buenos porcentajes que rinda el activo como tal. Bueno, pues precisamente Bitcoin ha protagonizado las subidas en las últimas semanas. Eric, te quiero preguntar por ello, por las subidas que llevamos en lo que va de año, ya no solo de Bitcoin, hemos visto a Ethereum, por ejemplo, fortísimo, superando los 3.000, BNB también muy fuerte, Solana, claro, teniendo en cuenta que tenemos el halving en apenas un par de meses, ¿cómo valoras la situación para este año? No sé si estás sorprendido también por los niveles que estamos tocando y también, bueno, la aceptación de los ETFs, que parece que están impulsando y están, desde luego, ayudando mucho al mercado. Sí, sin duda, yo no esperaba, o sea, creo sinceramente que este ciclo alcista de Bitcoin, creo personalmente que puede que sea corte o que no sea tan largo como el resto de ciclos que hemos vivido. Creo que se están dando todas las métricas para que así sea. Cuanto más crezca el activo de manera más bestia a nivel porcentual, seguramente pues antes se acabe el ciclo en ese sentido, pero lo que sí que es interesante es lo que dices, y es las subidas que hemos tenido en Bitcoin y Ethereum en estos meses. Creo que obviamente el tema de los ETFs ha empujado mucho a Bitcoin durante el pre. Mucha gente hablaba, ¿no?, del compra, el rumor, vende la noticia. Es una realidad que durante toda la fase de acumulación grandes fondos de inversión han ido acumulando, ya quizás no comprando directamente con su fondo regulado, pero de maneras alternativas, ¿no?, a través de MicroStrategy o otras empresas que están mucho más expuestas a Bitcoin y Ethereum. Creo que estamos siguiendo a rajatabla bastante bien lo que vienen a ser los ciclos de Bitcoin. No sé cuántas veces más se dará, pero sin duda también se nos junta. Cuando decías de cómo creo que va a haber el 2024, creo que se nos junta que tenemos elecciones de Estados Unidos a final de año. Creo que se nos junta que se habla, ¿no?, de una posible aprobación de ETF de Ethereum. Creo que tenemos bastantes factores que pueden hacer que este año pues también tengamos un año bastante interesante en este sector. Tenemos una parte que es una contrapartida, que yo creo que es la bajada de los tipos de interés, que en general siempre pues empujan los mercados hacia abajo, pero sin duda yo creo que para que cualquier ciclo sea sano tiene que haber correcciones. Así que en cuanto a esa parte, creo que venimos arrastrando una muy buena subida, muy interesante. Creo que va a ser interesante que tengamos alguna corrección en algún momento para que la subida siga siendo sana durante lo que queda de ciclo. Bueno, pues pendientes de todo esto, como comentábamos, Eric, uno de los principales catalizadores sin duda han sido los ETFs de Bitcoin, pero ahora el FOMO parece que está girando, parece que el foco se está poniendo en los ETFs de Ethereum. Ayer hablábamos de algunos analistas que hablaban de un 50% de opciones para que se aprueben este año. No sé cómo ves estos ETFs de Ethereum y qué futuro ves, si crees que puede haber una aprobación este año y cómo podría afectar también a este activo. Yo creo que 100% van a aprobar, o sea, estoy bastante seguro de que van a aprobar porque les interesa aprobar los ETFs de Ethereum y de hecho ya se ve que hay mucha gente pues especulando con la posible aprobación. Creo que les interesa en gran medida poder aprobar los ETFs de Ethereum porque es donde seguramente sobre la estructura, o sea, sobre la infraestructura donde desarrollen todas sus aplicaciones, y es donde realmente puede haber más utilidad y que quizás Bitcoin quede más como un refugio de valor. En cuanto al activo como tal, aquí sin duda hay dos maneras de verlo, ¿no? Hay una manera positiva, que es en cuanto a especulación con el precio, ¿no?, que aprueben un ETF de Ethereum seguramente sea positivo en el corto plazo o incluso en el medio y largo plazo para la revalorización del activo, pero hay una parte obviamente que hace que Ethereum y Bitcoin también, que lo metemos en saco, y esto supongo que todo el mundo es consciente de ello, que antes era un mundo mucho más descentralizado, que estaba en manos de mucha más gente. Creo que cada vez más el hecho de que aprueben ETFs de Bitcoin y ETFs de Ethereum hace que se centralice por lo menos la tenencia de esos activos en unos fondos de inversión que tendrán mucho más porcentaje de ese activo, y en gran medida serán ellos los que decidan cómo se mueve ese mercado. Entonces hay una parte positiva para todos los early adopters que entremos antes o que hayamos entrado antes en toda esa rueda, y creo que hay una parte negativa si lo vemos a largo plazo con los más puristas de la filosofía de las criptomonedas, que se pierda un poco esa parte de descentralización, pero bueno, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Desde luego, son cosas que, bueno, de alguna forma hay que asumir, hay que ir entendiendo. Y quiero preguntarte también por otro proyecto que está desatando la locura, Eric. Hablamos de Worldcoin, hablábamos al principio de la valoración de algunos expertos que decían, bueno, pues que nuestros datos valen más
que 70 euros, hablaban, bueno, de posibles peligros en torno a la seguridad, a que puedan de alguna forma robar esos datos. No sé cómo ves tú este proyecto y sobre todo la locura que se está desatando a nivel mundial, pero también en España. Vemos que muchos centros comerciales, bueno, pues hay máquinas de este tipo y sobre todo muchos adolescentes que están, bueno, pues dando sus datos, cediendo sus datos. Pues es un tema complicado. O sea, yo te digo lo que nos ha pasado mucho y porque hemos visto con lo de WorldCoin es que nosotros en nuestro canal de YouTube, uno de los vídeos que más se está viendo en los últimos 2-3 meses de un vídeo que hicimos en su momento de WorldCoin, de toda la locura que hubo hace unos meses con lo de las bolas estas donde te podías intercambiar tus datos por $70 básicamente. La realidad es que ha habido un detonante claro en todo lo que está pasando con WorldCoin, que es básicamente cómo han pasado, bueno, han tenido un hito bastante marcado en su aplicación, en la World App, que además también han pasado de tener como unos 100.000 suscriptores, leía antes, a tener a 100.000 usuarios activos, a tener más de 1 millón. Por lo tanto, han duplicado por 10 los usuarios activos dentro de su aplicación. Además, sumado, bueno, para los que no lo sepan, WorldCoin, el CEO, el fundador de WorldCoin es Sam Altman, que también es cofundador, bueno, es fundador de OpenAI. Y además, supongo que lo relacionaréis, que es lo que ha pasado últimamente con la locura de Sora, que es esta inteligencia artificial que poniéndole un texto te va a poder hacer un vídeo al instante de inteligencia artificial. Está muy relacionado el hecho de WorldCoin con Sora también. Yo creo que eso también le ha pegado el empuje a nivel de marketing o crecimiento de ese precio. La parte del tema de dar tus datos, ¿no? O escanear tu iris para que tengan todos tus datos, yo creo que también se está volviendo un poco loco el mundo en ese sentido. Creo que nos lo van a hacer 100% el día de mañana de alguna manera y eso es una realidad que tenemos que aceptar. Lo que es más importante, yo creo, es que todos seamos conscientes de que todos esos datos el día de mañana lo van a tener. El otro día iba al aeropuerto y veía cómo tenía una fast track, una línea rápida para pasar por el aeropuerto de Barcelona, sí me había hecho previamente un escaneo de mi ojo y de mi cara, de mis datos básicamente, en el aeropuerto, en AENA. Y claro, esto es una realidad. O sea, si no lo haces por un lado, lo harás por otro y en algún momento ellos van a tener tus datos 100%. Lo que es importante es que seamos conscientes de ello. Y obviamente pues ha desatado toda la locura con WorldCoin, con sus gente pro eso por $70 y la gente que igual pues le ve todo el miedo a la parte de privacidad de tus datos. Desde luego, bueno, una cosa para tener miedo, sobre todo, como tú dices, para tener controlado, ¿no? Por lo menos, si haces eso, saber lo que estás haciendo y, bueno, pues el efecto que puede tener un futuro, aunque es cierto, como tú dices, pues que a lo mejor antes o después nos terminan obligando. De todas formas, estamos hablando mucho precisamente de altcoins, Eric, y una pregunta que está en el aire es, bueno, hay mucha gente que piensa que se viene una alt season, quizás una pequeñita antes del halving, quizás después, pero, bueno, hay muchos que piensan que ya no solo viene un mercado alcista, sino que vamos a ver subidas importantes en las altcoins. No sé cómo lo ves tú. Sí, creo básicamente lo que nosotros analizamos mucho es a nivel fundamental la parte de las narrativas, que si no luego entraremos, pero sí que es claro que cuando hay una expansión, un impulso alcista de Bitcoin, en el mercado de las criptos en general siempre fluye el capital de Bitcoin a Ethereum y altcoins más consolidadas para detrás que haya la conocida alt season, que ya no son las primeras 10 altcoins del top 10 de CoinMarketCap, sino que vamos a activos que están en el top 100, top 500 y ahí tenemos un crecimiento pues abismal porque hay mucha menos capitalización. Entonces, creo que sin duda lo que tenemos que tener muy en cuenta es la parte de dominancia de Bitcoin, pero sí que creo que en las siguientes semanas y sobre todo viendo la diferencia entre el par Ethereum-Bitcoin, sí que podemos vivir una mini alt season, aunque creo que realmente todavía nos queda meses para poder vivir una alt season como la que vivimos en 2020-2021. Lo creo que luego será más de cara a partir del tercer trimestre o así de este año. Pero bueno, siempre se van dando como mini alt seasons, veremos. Lo importante es estar posicionado en los proyectos que mejor narrativa tengan, yo creo. Eric, hablando de narrativas, cuéntanos un poquito qué sectores, qué narrativas hay que tener en cuenta de cara a este año, a los próximos meses, por dónde está tirando el mercado ahora. Vale, para mí el análisis que hago es que para mí hay 3 narrativas que van a tener un buen performance este año. Principalmente la primera para mí es la parte de gaming. Creo que hay
no el play to earn, que es diferente, sino la parte de gaming. Hay una serie de usuarios una serie de empresas grandes del sector gaming que cada vez se están adentrando más en la tecnología blockchain y en integrar todos sus proyectos en diferentes infraestructuras que le ofrecen en el sector blockchain, además de poder tokenizar su comunidad o darles un extra que hasta el día de hoy no lo conocían en el mundo web 2, ¿no? Y allí yo creo que ese cambio va a hacer que muchos proyectos de gaming dentro de este sector, a nivel revalorización de token, tengan un gran porcentaje. Entonces, para mí la primera va a ser gaming. Otra que quizás de cara a un inversor más como el que se conoce a día de hoy en el mundo cripto no es tan interesante, es la narrativa de los RWA, de los Real World Assets, y es que me estoy dando cuenta que en todas las conferencias, eventos que estoy yendo, hay muchísimas empresas que se están enfocando 100% en la parte de tokenizar activos, 100%. Creo que va a ser algo muy interesante en este siguiente ciclo alcista, llámale como quieras, y creo que los proyectos que lo hagan bien a nivel de infraestructura y a nivel legal, porque creo que es la parte que mejor tienen que trabajar, van a tener muy buen performance durante este 2024. Y la tercera narrativa es la parte de DePIN, ¿vale? Que es un poco la parte de datos descentralizados, toda esa parte de cloud computing, que es pues el poder tener todos tus datos de manera descentralizada dentro de la blockchain, y hay proyectos que lo están haciendo bien, además integrando en ciertos proyectos la parte IA con la narrativa de datos descentralizados. Entonces, para mí esos son mis tres apuestas, sin duda, para este año. Obviamente, con Bitcoin y Ethereum detrás. Pues Eric, nos apuntamos esos sectores, esas narrativas y sobre todo te damos las gracias por volver a pasarte por aquí. Ya sabes que esta es tu casa. Un placer, como siempre, compartir un rato contigo. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a vosotros, Sergio, que vaya bien. Gracias, un abrazo. Seguimos pendientes del mercado cripto, pero también de la actualidad económica, geopolítica. Hacemos una pausa, un par de minutos y volvemos con las noticias del día